Y rápidamente, hermanos, vamos a ubicarnos, ¿sí? En su palabra. Les invito a abrir sus Biblias. Vamos a leer lo que hoy nos toca aprender. Les digo la verdad, no me hubiera gustado que me toque este tema, porque es un poco complicado. Pero vamos a hacer lo que el Señor nos pide hacer esta tarde. Dice así la palabra de Dios en Primera de Pedro. Estamos en el capítulo 3, ¿sí? Versículos del 1 al 7. Dice así la palabra de Dios. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se atavían en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, del cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas, sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. El título que le he puesto yo es, bueno, es la sumisión y el matrimonio. También podríamos decir que es la sumisión al matrimonio, pero queremos ponerle la sumisión y el matrimonio. Y aquí en tu Biblia seguramente tu Reina Valera dice deberes conyugales, ¿verdad? Está entrando a otro tema, pero este tema está conectado, hermanos, con lo que la semana pasada nuestro hermano Leonardo nos enseñaba. Lo que nos enseñó el domingo pasado era acerca de las autoridades, era que un hijo de Dios está sujeto a las autoridades, aunque sean injustas, como hijos de Dios, como para dar un buen testimonio, pues nos sujetamos, ¿verdad? El tema pasa a otro plano ahora, habla acerca de la sujeción, y esto está conectado, como les dije, con los estudios anteriores. Sí, este tema, primeramente, ¿cómo se ve la vida de un siervo de Dios? ¿Sí? A una persona antes de conocer a Cristo, pues no era siervo de Dios primeramente, ¿sí? Sino era esclavo del pecado, ¿sí? De la más baja categoría, podríamos decirlo. Esta persona que no conoce a Cristo, pues no tiene voluntad propia, sino que su voluntad es supeditada a la voluntad de su amo, ¿cierto? El ser humano en su condición natural, antes de conocer a Dios, como les dije, somos esclavos del pecado, hasta que vuestro libertador viene, ¿sí? Y aquel que nos libera con la verdad, sino que Él mismo es la verdad, no solamente nos libera con la verdad, porque la palabra de Dios dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿sí? Y esa es la verdad, que es Jesucristo y su palabra, la palabra de Dios, ¿sí? Y nos va a hablar de esta verdad de que no solamente nos libera con su verdad y ya somos libres, ¿verdad? Sí somos libres, pero no para vivir de acuerdo a otras verdades, sino para vivir de acuerdo a su verdad, ¿sí? A nuestro maestro. ¿Y quién es nuestro maestro? Nuestro maestro es Jesucristo. ¿Y qué libertad tenía Jesucristo? Recuerden que Él vino a una vida de servidumbre. Él no vino a una vida de libertad, así como nos imaginamos, ver una libertad, ¿no? Sino Jesús no vino a ser servido, sino Él vino a servir, ¿sí? A dar su vida en rescate por muchos, nos dice. Y en este punto, pues el cristiano, aquel que es llamado por Dios, él va a seguir las pisadas de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo Él nos ha dado el ejemplo, ¿cierto? Como les comenté en las clases anteriores, nos daba ejemplos, pisadas a seguir, cosas que teníamos que hacer como hijos de Dios, como que ya hemos creído, ya conocemos la verdad, y esa verdad, que es la que nos ha hecho libres, nos permite andar en estos caminos, ¿cierto? Y nos ha hablado en estas semanas acerca de la humildad, acerca de la sujeción, la obediencia, y el ejemplo de considerar a los demás. No solamente los consideramos, sino los consideramos como superiores incluso a nosotros mismos, ¿cierto? Y el cristiano como hombre o mujer que es llamado, va a ser llamado también a la sujeción en varios aspectos, como vimos en la clase anterior acerca del gobierno, de los jefes y todo ello, ¿sí? Pero esos versículos específicamente que estudiaremos, vamos a hablar del matrimonio, ¿sí? Un papel que no solo compete a la mujer, sino también al hombre. Yo ya tengo este año, la otra semana, voy a cumplir 3 años de casado, soy un matrimonio joven, pequeño, y ya tengo mi bebito, el lunes cumple 8 meses, y soy un matrimonio joven. Vamos a ver cómo desenvuelvo. Al leer todo esto, hermanos, me he dado cuenta de muchas cosas que estoy viviendo, que estoy pasando, y espero que ustedes también lo puedan entender de esa manera, especialmente los casados. Y los que no están casados, mujer que sea soltera o depende de los jóvenes que no son solteros, pues a poner mucha atención porque
Vas a casarte en algún momento y necesitas escuchar estas verdades, ¿sí? Ahora, en los versículos del 1 al 6 vamos a ver el papel de la mujer. Y en los versículos del 7 solamente, el versículo 7 es la función del hombre, es el papel del hombre, el llamado que tiene el hombre. Y de repente dirás, pero hermano, ¿por qué 6 versículos a la mujer? ¿Por qué tanto? ¿Y por qué el varón solo tiene uno? ¿Qué por qué? No entiendo. Ahora les explico, hermanas, no se preocupen, ¿sí? Vamos a empezar entonces con el primer versículo, después de haber hecho este pequeño como resumen. Primeramente, en esta primera epístola de Pedro, en estos 3 capítulos que ya hemos estudiado, hemos visto un montón de cosas que el Señor nos ha dado y lo podemos resumir así. Primeramente, como siervos de Dios, como por causa del Señor, ¿sí? Como siervos de Jesucristo, que estamos llamados a padecer injustamente, que es lo que hemos visto, hemos estado estudiando, lo que respondemos al llamado que Dios nos ha hecho, ¿sí? Como hijos suyos que somos, ¿sí? Libertados como libres, que también nos dice eso en el capítulo 2, versículo 16, si no me equivoco, reduce un poco y lo vas a ver. Dice, pero no como quienes toman esta libertad y hacen lo que quieren, sino como siervos de Dios, ¿sí? Podemos sujetarnos a la autoridad que hemos visto anteriormente en el matrimonio también, al diseño que Dios ha establecido. Vamos a leer el primer versículo, dice sí, acompáñenme por favor con su Biblia, dice sí, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. A ver, entendamos esto. Este contexto, hermanos, que nos está presentando acá Pedro, aquí el matrimonio es donde ella cree y él no cree. Este es el panorama que nos pone en este primer versículo, ¿sí? También va a hablar de los hombres creyentes y que probablemente tienen esposas inconversas, pero eso lo veremos más adelante, ¿sí? Porque lo que le va a dar a la mujer en estos 6 versículos es que, uno, algunos tips, le va a ampliar un panorama para que la mujer pueda ganar a su esposo, ¿sí? La mujer, este contexto, como les conté, culturalmente, si lo vemos, la mujer siempre está llamada a seguir a su esposo, ¿verdad? En estos tiempos era incluso mayor aún esto. Y bueno, y si el esposo, si es cristiano, por default su esposa le seguía. Y no había mucho que comentar ahí, porque bueno, si el esposo es cristiano, ya la mujer se convierte automáticamente. Pero cuando es al revés, cuando la mujer es creyente, ella cree y él no cree, ahí es un poco difícil la situación. Ahí se va a poner un poquito más difícil para la mujer, que quizás pueda influenciar a su esposo, ya que incluso jalarlo a su esposa a que crea en este tiempo, ya que la mujer culturalmente pues no era así, no seguían a la mujer, era al revés. La mujer seguía al varón. Eso era en aquel tiempo, ¿sí? Ahora, claro, no es la voluntad de Dios que menosprecien a las mujeres, no para nada. Dios entonces le va a dar en estos 6 versículos las herramientas necesarias a una mujer para poder ganar a su esposo, ¿sí? No de manera carnal, sino espirituales y poderosas para esta destrucción de fortalezas que hay, ¿sí? Por eso estos 6 versículos, ¿sí? Así que no se ofendan, tranquilas nomás, es para esto, estos 6 versículos, ¿sí? Primeramente, dice aquí en el matrimonio, tenemos que entender esto, hermanos, hermanas, y también jóvenes, chicos y chicas que aún no se han casado, que están en camino, que están pensando casarse, que están muy cerca de repente, ya están yendo a sacar documentación, no sé. Tenemos que entender esto, que el matrimonio es una institución divina, no es humana, ¿sí? En Génesis vemos que Dios establece el primer matrimonio en Adán y Eva, ¿sí? Dando como fundamento una unidad, habla de una permanencia, una intimidad, y Jesús aquí dice lo que dice Dios, uno no separa el hombre lo que Dios ha unido, ¿cierto? El matrimonio, pero también esto tiene que quedar evidenciado frente a las autoridades. En otras palabras, un matrimonio bíblico está sujeto sí a la voluntad de Dios, ¿sí? Y también es un matrimonio que está sujeto a las autoridades. ¿A qué me refiero? Por tanto, este matrimonio tiene que tener un acta de matrimonio civil, ¿sí? Que los declara marido y mujer, ¿sí? No vivas en unión libre, de repente no estás casado, pero no estás haciéndolo de manera civil como debe ser, como que los demás te puedan ver de manera legible, así, delante de Dios también. Por si acaso no, pero delante de Dios nos amamos, sí, sí, pero también tienes que hacer el siguiente paso, casar, no unión civil. Recuerda, más bien necesitas ordenar de repente tu vida y si estás viviendo así, sin casarte, estás viviendo en deshonra a la palabra de Dios, ¿sí? Es importante mencionar esto, es muy importante, ¿sí? Ahora, para ti mujer, que tienes un esposo incrédulo, ¿sí? Sea que te hayas casado en desobediencia, sea que recién hayas creído en el Señor y tú nada más y no tu esposo, pues
Primeramente, Dios te va a dar herramientas, dice, que tú vas a usar para que puedas tú ponerlas en práctica y ganar a tu esposo. Primeramente dice, estad sujetas a vuestros maridos. Sí, esa palabra es complicada, esa palabra es difícil, sujetarse, pero yo he vivido independientemente mucho tiempo, hermano, yo gano mi platita, yo tengo mi trabajo, yo estoy establecida ya. No, el Señor dice en su palabra, estad sujetas a vuestros maridos, ¿sí? Y esto recuerden, es por causa del Señor, ¿sí? Esta palabra sujeta es esta palabra, hermanos, de alguien que está bajo autoridad, ¿sí? Está bajo autoridad, como de un rango o algo así. Y está claro que al decir que estad sujeta a vuestros maridos, no está hablando de capacidad. De repente eso es ofensivo. Dice, pero hermano, yo soy tan capaz como mi esposo. Seguramente, no lo dudamos, pero el orden del Señor es otro, ¿sí? Y acá no está hablando de alguna capacidad que tú tienes y tu esposo, no, no, acá estamos hablando de estructura, de diseño, lo que le ha dado, la responsabilidad que le ha dado Dios al varón, ¿sí? El liderazgo es la autoridad para dirigir a su familia. Por lo tanto, él es el quien va a rendir cuentas delante de Dios, ¿sí? Y tú como mujer debes sujetarte, debes dejarle ese lugar a tu esposo, sujetarte, entenderlo, porque él va a rendir cuentas. Créeme que tú no quisieras estar ahí ese día dando cuentas a Dios, ¿sí? ¿Es cierto? Yo creo que no. Más bien, como decíamos, no se trata de capacidad, pero yo puedo hacerlo mejor, hermano. No, no, no. Deja que ese es el trabajo de tu esposo, ¿sí? Eh, y aparte, la Biblia no habla de que alguien es inferior o alguien es superior, no, la Biblia nos muestra a Dios que no hace excepción de personas, ¿sí? En Cristo no hay ni esclavo ni libre, dice, ni mujer, para nada, en Cristo somos uno, ¿sí? Él ha dado honor y dignidad a la persona, sea hombre, sea mujer, sin importar si somos hombres o mujeres, para nada. Entonces entendemos que no es de capacidad, ¿verdad? Porque sí, yo sé que las mujeres a veces tienen más capacidad que el varón, pero el diseño de Dios es otro, ¿sí? Tú te sujetas a tu esposo, dice así. No, esto es más de codificación, es un diseño que debemos seguir, es algo que ya se ha establecido. Y fuera de esto, pues, nada vas a conseguir. Más bien, esto para ti, mujer, es protección, es una ayuda, es sujetarte a tu esposo. Es la instrucción que recibes, al llamado que tienes, ¿sí? En la que Dios te ha diseñado para, que es para tu bien, es para tu bien. No arruinen esto queriendo cambiar ese diseño, cambiándolo por las ideas que tenemos. Y sabemos que este mundo, pues, lo que les estoy diciendo, se jalarían los pelos, de repente me apedrearían, ¿no? Sí, el mundo no predica esto, el mundo no le gusta esto, no, ahora somos el empoderamiento de la mujer, ahora somos iguales todos, ganamos igual. Seguramente, bueno, hay mujeres que ganan mucho más que un varón, no, eso no tiene nada que ver, pero no es lo que el mundo actualmente predica, no habla el mundo acerca de esto actualmente, es más bien, me dirían de cosas a mí seguramente, pero ese es el diseño de Dios, esa es la palabra de Dios, es lo que Dios quiere, ¿sí? Ahora, es bueno que sea el hombre y la mujer sean complementos, sean distintos, ya que eso hace, porque si fuéramos iguales, imagínense cómo estarían las cosas, no, no habría complemento, no, más bien chocarían todo el tiempo, ¿cierto? Y este complemento es muy hermoso en el diseño de Dios. Esta sujeción de la que nos habla al inicio es el llamado a honrar a la autoridad, aunque, como les vuelvo a repetir, aunque la mujer de repente sea más capaz, realmente en mi matrimonio, mi esposa ve algunas cosas que yo no veo. Yo por eso siempre conversando los dos, y yo siempre estoy con ella y le digo, este amor, esto cómo lo ves, qué tal, y ella ve cosas que yo no veo y a veces me abre mal los ojos. Pero ella es mi complemento, ella me ayuda, ella me aconseja y no, obviamente no voy a dar un paso sin consultarlo con mi esposa. Entonces, ¿qué logra la sujeción en el matrimonio si llegamos a este punto? Bueno, por parte de la mujer que teme a Dios, ¿sí? Y sigue estas pisadas, las pisadas de Cristo. Recuerden que Cristo no fue inferior al Padre, sino que siendo en forma de Dios, él mismo se hizo hombre, dice. No estimó a ser igual a Dios, perdón. Más bien, él se humilló, él tomó forma de siervo, dice. Y ahora, ¿qué pasa cuando una mujer se sujeta a su esposo? ¿Cuál sería cuando no es cristiano? Recuerden, este esposo no es cristiano, es el primer tema que nos pone, y como que no creen la palabra, pueden ser ganados sin palabra, pueden ser ganados sin hablar, sin quejarse nada, sino más bien con una conducta, ¿sí? A lo mejor
hermano, pero si yo quiero queremos ganar un esposo, yo pienso, ¿no? Que más bien hay que agarrarlo a bibliazos, hay que ponerle versículos en todos lados, hay que decirle más bien que los borrachos y los mentirosos no van a heredar el reino de los cielos. Yo creo que así podemos ganar al esposo que no cree en la palabra. No, hermano, eso no es así. Sería bueno, ¿no? Agarrarlo a bibliazos, ¿no? Que entiende, tal pecador. No, no, así no es. El Señor no nos pone, no nos dice eso. Más bien, Él va a usar una herramienta evangelística más eficaz, ¿sí? Que tú, mujer, como mujer cristiana, tienes que ganar a tu esposo. Sí, tienes que ganar a tu esposo no creyente. ¿Cómo? Ahí está la sumisión. En el amor, al respeto, a la sujeción, ¿sí? Llena de gracia, recuerda con tu esposo, independientemente lo merezca o no, de repente dices, pero mi esposo no se lo merece, ¿cómo voy allá a honrarlo, a respetarlo, a sujetarme a él, hermano? ¿Qué está hablando? No, no, independientemente a eso, lo merezca o no, te tienes que sujetar, merezca o no. ¿Sabes por qué? Porque eres hija de Dios, ¿sí? Y con un llamado a obedecer. Tienes un llamado al Señor, al caminar en luz, a mostrar el carácter de Cristo, vivir una vida de libertad, ¿sí? Puedes hacerlo, a diferencia de muchas mujeres que no conocen a Dios, porque ellas no son hijas de Dios. Las que no son hijas de Dios no podrían hacerlo, pero tú sí, porque tú eres hija de Dios. Tú sí puedes. Y más que tus palabras, más que de una esquina decirle lo que tiene que hacer, vas a poder ganarlo con tus acciones. Sí, tienes que ser, eres luz, eres llamada a brillar, ¿sí? Con tu vida, muestra una conducta de una forma que te vas a conducir y él va a ver y vas a llevar mucho tu atención. Miren qué dice el versículo 2. Dice así, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Dice su conducta, o sea, tu esposo va a considerar algo, no tanto lo que dices, sino lo que haces. Eso es lo que va a considerar a tu esposo, que no es creyente aún, ¿sí? Él va a considerar más que va a ver tu manera de vivir, va a venir es casta, es respetuosa, dice, y esto nos habla de pureza, ¿eh? De respeto y de honor, y es de respeto, y nos indica solamente que no solamente mostramos respeto con nuestras palabras, sino también con lo que piensas. Sí, porque yo puedo estarle diciendo una cosa hablando y mi mente pensando, no se lo merece que le estoy diciendo. Me dejo entender. No, más bien con tu mente también dispuesta a hablarle de esta forma a tu esposo, porque también suele pasar que hablan mal, hay mujeres que hablan mal detrás de sus esposos, con sus hermanos, hermanas, no en la fe, sino de su familia, de su casa, sus amigos. Uy, sí, ese es un tal por cual, que sí, me trata así, no sabe decidir nada, yo tengo que estar allí, ya se imaginarán. Así que nos llama a no solamente hacerlo de palabra, sino también con nuestra mente, llenar nuestra mente de esas buenas obras, de esas buenas acciones. ¿Para qué? Recuerden que ha puesto este varón como cabeza, como tu cabeza, ¿sí? Y la palabra nos llama, bueno, en este caso te llama a ti como hija de Dios, a respetar ese lugar que le ha dado, ¿sí? Y que lo ha puesto. El hombre no lo ha impuesto, por si acaso. Es algo que Dios ha decretado así, ¿sí? Y de repente dirán, no, pero, ay, hermano, pero no cambia mucho, sigue igual, sigue terco, ¿qué hago? ¿Qué me aconsejas, hermano? Honralo. Y lo vas a honrar para alcanzarlo sin palabras. Dice ahí, el Espíritu Santo que has recibido como hija de Dios, eso no ha cambiado, ¿no? Y no va a cambiar nunca. Y eso es lo que te va a ayudar a ti a hacerlo, a ver este cambio, a que Él pueda ser llamado así, te lo puedas ganar de esta manera. Miren los versículos 3 y 4. Vamos a ver unos tips de belleza, pero unos tips de belleza bíblicos, ¿sí? Dice la palabra así. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, dice, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Marca, por favor, en tu Biblia eso de afable y apacible, ¿sí? Dice delante de Dios. Esos tips de belleza, bueno, esto es parecido, si se han dado cuenta, a lo que nos habla Pablo en Primera de Timoteo, versículos de 2 al 9. Vamos a leerlo, yo lo tengo acá, anótalo tú por favor, y nos dice así, los versículos de 9 al 10, Primera de Timoteo, capítulo 2, de 9 al 10, nos dice así, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni plata, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Esto nos dice Primera de Timoteo. Y es parecido a lo que nos dice aquí, ¿verdad? Es muy parecido, ¿cierto?
en esta carta le está escribiendo a Timoteo y le indica animar a las hermanas de la iglesia a que se atavíen de, bueno, que esta ropa decorosa, más bien que sea con modestia, ¿sí? No con peinados ostentosos, ni con oro, ni con perlas, ni nada de eso. Nada costoso, sino con buenas obras. Eso es lo que le está diciendo acá en Timoteo. Como corresponde, claro, a mujeres que profesan piedad, es decir, a los que son hijos de Dios. Ahora, de repente me dirás, hermano, ¿qué me estás queriendo decir? Que cancele mi pedido que he hecho allá en esto que me van a dar de Bell, de Oriflame, que... No, 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 eso no significa que no te peines, no significa que no te maquilles, no, más bien, hazlo, todos lo hacen, todas las mujeres lo hacen, ¿cierto? Y no está diciendo que sea malo, ¿no? Al contrario, es bueno. El punto no es tanto el atavío externo, sino es el preocuparte que por fuera, ¿sí? Que no te preocupes tanto por lo que está fuera, en lo externo, perdón, sino en el corazón, lo que está allá adentro. Mira, ¿qué dice el versículo 4? Dice así, sino el interno, dice el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, dice aquí. El interno habla del corazón, es algo más profundo. En el incorruptible ornato del espíritu, dice aquí afable y apacible. Y esta palabra afable, hermanas, se traduce como manso y humilde. ¿Y quién era manso y humilde? ¿Te acuerdas? Apacible también nos menciona. Habla del carácter, habla de tus acciones, de tus reacciones incluso, para con tu esposo y en todo. ¿Sí? Y no es de un espíritu alborotado todo el tiempo, porque ahora de repente, independientemente de cómo el Señor te haya creado, porque hay que hermanas que son tranquilas, hay hermanas que son muy relajadas, hay hermanas que son intensas, me imagino que sí, bueno, cada cosa pueda decirlo, y no está mal, es un diseño de Dios, ¿sí? El asunto no es tanto el carácter externo, sino el de tu corazón, ¿sí? Dice aquí como el que tiene un carácter tranquilo, en lo que el que tiene así como el que tiene un carácter tranquilo, así de calladita, tranquilita, normal, y también como la que es así intensa, ¿sí? No debes tener un corazón que se está renegando todo el tiempo, que se está quejando, que buscas faltas, que las anotas, y cuando discutes, cuando llega el momento, se lo dices, lo sueltas y una bomba, ¡bum! Toma. No, no es así, porque debemos hablar, siempre hablar, sacarlo en el instante, conversa con tu esposo y siempre coméntaselo, díselo, no lo juntes, es un vaso que se ve llenando de a poquitos y cuando se llena y rebalse va a ser terrible. Así que entonces no estés renegando, no quejándote, no buscando las faltas de tu esposo, que seguramente las tiene. Sí, yo también las tengo, no pregunten a mi esposa, pueden preguntarle a ella. Sí, más bien dice, tu posición en el matrimonio, dice, y con todas las decisiones que él toma, vas a tener que ser su complemento, apoyarlo, perdón, a tu esposo, ¿sí? El tema es tu corazón, de ahí viene el profundo, entender, abrazar esta identidad como hija de Dios, tu función, tu papel. Sí está difícil, ¿verdad? Sí, yo, como le dije, no es tan fácil hablar de este tema, ya que no enseña el mundo actualmente. Es más, si me escucharan a mí, dicen qué terrible esa persona que está hablando ahí, pero es el diseño de Dios, es lo que Dios quiere, ¿sí? Es bueno, y sabes que haciendo todo esto, sabes qué va a suceder en ti, qué va a suceder en tu vida, en tu corazón, esto te va a dar gozo, te va a dar libertad, ¿sí? Te va a dar plenitud, el obedecer el diseño de la palabra de Dios. Eso es lo que te va a dar. Para ti como mujer, te va a llenar la vida, al contrario de lo que el mundo dice, ¿sí? Tu mayor realización va a estar en el honrar, dice, a lo que la palabra de Dios dice. Lo que hagas, a lo que tengas que obedecer, lo que Dios te dice. Vivir una vida en Cristo, ¿sí? Ser como Él, sentir en Cristo, o una mujer de Dios, un espíritu afable, recuerda, un espíritu afable. Dios no quiere un look espiritual, un look de, me he visto así como cristiana y ya, pues todos a mirarme pensarán que yo soy así. Me dejo entender, no quiere ese look, por eso lo menciona ahí que no, con piedras, con esas cosas, no, más bien es lo de adentro del corazón lo que importa. Miren qué dice el versículo 4, ya lo leímos, dice aquí, pero ya terminando, dice, es de grande estima delante de Dios. Hermanas, esto es de grande estima delante de Dios, delante del Padre, sí, familia dulos, esposas de dulos. Cuando hablamos de la sujeción, eso no implica que tú te vas a quedar en el lugar donde estás. De repente ustedes me dirán, hermano, pero mi situación es un poco más difícil, mi situación incluso ha llegado hasta la violencia, ha llegado al abuso.
cuando pase, porque también hay ese nivel, y no queremos solamente hablar de algo que suele pasar, pero también hay varios niveles, ¿verdad? Y también podría haber en medio de tu situación violencia, es lo mejor. Y también Dios te puede dar ahí un espíritu afable y apacible, también te lo podría dar, te lo puede dar, además te lo daría. Pero eso no significa que tú tengas que aguantar esta situación. Cuando tu vida corre riesgo, cuando la vida de tus hijos corre riesgo, ya es un poco distinto y ahí tu integridad física está en peligro, lo que tienes que hacer es ir y denunciar. ¿Saben por qué? Porque Dios no nos ha llamado bueno, en realidad a todos, a ser esclavos de la violencia. Para nada. Así que si esto pasa, si llega a este nivel, que es ya el más alto, pues ora por él, primeramente, ¿sí? No les ha llamado a ustedes, hermanas, a sujetarse a la violencia. A eso no les ha llamado, ¿sí? Pero sí a honrar y respetar al esposo, ¿sí? En oración, pídele a Dios y él lo va a quebrantar seguramente, ¿sí? Si corre riesgo tu vida, tu integridad física o la de tus hijos incluso, tienes que ir a denunciar. Tienes que ir a denunciar. Miren qué dice el versículo 5 al 6. Dice así. Porque así también se te habían en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, dice, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. ¿Qué nos está hablando aquí? Aquí Pedro nos pone un ejemplo. Les va a poner a las hermanas un ejemplo, las esposas les va poniendo un ejemplo. Y bueno, les dice que esto de acá, ¿qué nos dice? Miren, en el versículo 5 dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres. Acá está hablando acerca de este fashion, que no es nuevo, no es nuevo, más bien desde qué tiempo se ponían, se ataviaban, dice aquí. Pero este ejemplo, hermanas, habla de Sara, que está casada con Abraham, ¿cierto? Y seguramente en tu mente ya está pasando, pero hermano Arlan, es Abraham, por favor, es el padre de la fe, es una persona, es un hombre honorable. ¿Qué tan difícil sería sujetarse a él? Seguramente estarás haciéndolo ahí, ¿cierto? No se parece nada a mi marido, ¿cómo vas a compararlo con Abraham? Por favor, hermano. Seguramente para Sara, hermana, estarás diciéndome, era mucho más sencillo sujetarse a Abraham. Segurito, segurito. Sí, pero ¿saben? En la Biblia, en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, el comportamiento de los hombres y las mujeres no eran tan diferentes como lo que es actualmente, por si acaso. Para nada. De hecho, en Génesis, en el capítulo 12 y 20, vemos y nos damos cuenta en dos ocasiones repetidas que Abraham expone a su esposa y no la presenta como esposa. ¿Cómo la presenta? ¿Se acuerdan? La presenta como su hermana, ¿verdad? No es mi hermana, es... Entonces, pregunta, ¿cómo te sentirías si eso pasara? ¿Ya ves? Entonces Abraham no es tan honorable. Sara tenía razones para molestarse con Abraham, ¿cierto? Imagínense después de eso que Abraham le pregunte a Sara, ¿Sara estás molesta? Y Sara le diga, tú sabrás. Eso no pasaba. No pasaba eso. ¿Saben por qué? Ella le trataba con respeto y le hacía saber que era su señor. Si algo que le hacen actualmente sus esposos y que de repente no está tan claro, pero ustedes están molestas, ¿cómo serían? ¿Cómo son ustedes? Si el esposo les pregunta, ¿estás molesta? No dicen que están molestas, ¿cierto? Hacen quizás una mueca o algo, no sé, para que se den cuenta, no se dan cuenta que estoy molesta, enojada. En aquel tiempo también pasaba lo mismo. Bueno, en este caso Abraham y Sara pues tenían esta... ¿Había pasado eso? Ya sabemos por qué. Lean por favor 12 y 20 de Génesis para poder entenderlo mejor el contexto. Pero también cometía sus errores Abraham. Pero ¿qué pasaba con Sara? Lo trataba como señor, no lo trataba de otra manera. Y esa es la idea. La forma en la que te conduces y hablas simplemente es, tienes que inspirarlo, tienes que respetarlo. Sí, Abraham cometió un error ahí, pero Sara nunca le faltó respeto. Sara nunca le dijo, no le hizo la ley del hielo, no le calentó la comida, no. Lo seguía tratando con amor, haciéndole saber que es su señor. Y él cometió un gran error, un gran error. Una mujer cristiana haciendo esto, ¿saben qué va a pasar? Su esposo incrédulo, cuando ve que te conduces de esta manera, o sea, con respeto, con amor, ¿sí? Que cuida, ayuda y lo buscas a pesar de lo que él es. Y recuerden que todo eso es la benignidad de Dios, ¿cierto? ¿Y qué lleva la benignidad de Dios? La benignidad de Dios lleva al arrepentimiento.
Y miren qué dice el versículo 5. Dice ahí, porque así también se ataviaban, perdón, ya terminando, dice, estando sujetas a sus maridos. Entonces, dice que así se ataviaban en otro tiempo, ¿verdad? Sí, aquellas santas mujeres, sí, como las mujeres que estaban y se conducían con este pensamiento. Eran mujeres santas, apartadas para Dios, ¿sí? Que esperaban, y eso es muy importante, estas mujeres hacían esto, pero esperaban en quién, no esperaban en su esposo. ¿Saben qué dice el versículo 5? Dice aquí, esperaban en Dios. Lo vuelvo a leer para poderlo entender mejor. Dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, que esperaban en Dios. Entonces la esperanza de una mujer santa no está en su marido, ¿sí? No está en lo que su marido hace, en lo que su marido habla, lo que no hace. Ese es asunto suyo. Y él se va a encargar de tratar con Dios, ¿sí? ¿Sí? Pero contigo, él va a necesitar que lo obedezcas, ¿sí? Que obedezcas la palabra de Dios. Tu esperanza no está en tu esposo, entonces, ¿verdad? Ni va a poder satisfacer a tu esposo todo lo profundo de tu vida. Dios es el que va a satisfacer. Y si estás completa en Cristo, pues no necesitas nada más. Por eso esperas en Él. Esperas en Dios, ¿sí? Ahora, pero Dios va a querer usarte para que alcances a tu esposo y para glorificar, para que lo glorifiques a su vida, a la medida que esperas en Él, claro. Vamos a terminar, bueno, este bloque con las mujeres. Es muy largo. Son 6 versículos. Dice así el 6º versículo. Dice así, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, lo cual vosotras habéis venido a ser hijas, se dice bien, sin temer ninguna amenaza. ¿Qué está diciéndonos aquí? Que ustedes primeramente han venido a ser hijas de Sara, ¿sí? Si hacen el bien. Si siguen el ejemplo de Sara, al final del versículo 6 nos dice que, ¿sin temor de qué? Acá hay un detalle. Si el hermano nos estaba hablando de sujetarnos, que debo honrarlo, debo amarlo, acá pueden pasar 2 cosas en tu mente. Bueno, me voy a sujetar, pero él me va a llevar a un lugar, o sea, él no va a portarse como debe ser, no está a la altura, él no es tan capaz, nuestra familia se va a ir al tacho, nos va a pasar cualquier cosa, porque no te estás sujetando, ¿verdad? Y claro, es natural que puedas pensar eso. Puedes empezar a sentir un cierto temor, ¿verdad? En cuanto a la dirección que va a llevar este esposo, que a veces es distraído, que se entretiene en otras cosas, que no está sujeto, pero tú te tienes que sujetar, ¿cierto? Te tienes que sujetar. Y pudiera pensar, ¿no? Que no voy a confiar en Dios entonces, ni modo, a la de Dios. Tu vida está en manos de Dios, eso es lo que debes entender, ¿sí? Dios guardó a Sara a pesar de lo que pasó, de lo que Abraham hizo, dijo que era su hermana 2 veces. A pesar de todo ello, el Señor, bueno, cuidó a Sara, la guardó, sí, así que, pero hermano Arla, se van a venir abajo las cosas, mi esposo es distraído, no está atento a las cosas, no ve bien. El Señor te va a guardar. Eso es lo que te puedo decir. El Señor te va a guardar. Y si que pasara algo en tu familia, lo único que va a servir es para que quebrante a tu esposo esta situación, la que pudiera pasar en un futuro debido a que te sujetas a él. Va a quebrantar a tu esposo para que él pueda voltear y depender de Dios, ¿sí? Pero si tú no te sujetas, ese es el detalle. Si tú quieres resolver las cosas, te sublevas ante esta situación, ante lo que estamos viendo, te sublevas y te pones encima de la función que le ha dado a tu esposo, que él no es cristiano, obviamente, pues tú querrás de repente ser la salvadora de tu casa. Y sí está bien salvar tu casa, pero recuerda, el único hombre que va a poder salvar, bueno, recuerda que en el Señor es el que estamos salvos todos y estamos ahí tranquilos. Así es que, recomendación, no quieras hacerlo. Sigue el diseño de Dios, sigue esta estructura que Él ha puesto, ¿sí? Sigue esta estructura. ¿Es complicado? Sí. A Sara también le costó, imagínate la situación de Sara en ese instante, cómo se habrá sentido, qué habrá pensado, no pensaba esto de Abraham, cómo es esto, pero el Señor te va a guardar, eso es lo que debes de creer y entender, ¿sí? Pasemos al 7º versículo, acá vamos a hablar directamente a los varones, y miren qué dice, vamos a leer todo el versículo ya, porque tiene muchas cosas que decirnos, como les dije anteriormente, son 6 versículos debido a la cultura de aquel tiempo, pero hablo solamente uno. Dice, vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas, sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo.
Maridos, igualmente dice, asimismo, el mismo peso, tiene la misma importancia, ¿sí? Porque Efesios 5:21 nos habla también de algo, que la sujeción no solamente es un llamado a la mujer, sino también es para el varón. Claro, la mujer se sujeta al marido, ¿cierto? Al liderazgo del marido, al liderazgo del esposo. Y el hombre lo que se va a sujetar es a las necesidades de su esposa, a las prioridades y los gustos de su esposa, ¿sí? En el versículo 7, resáltalo ahí por favor con tu marcador, dice, vivid con ellas. Vivid con ellas, dice. En otras palabras, ya no vives solo, no eres esa persona que llegaba de repente antes de casarte, llegabas a casa y no le contabas nada a nadie y te encerrabas. No, ya no eres solo. No, 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 no. La vida con los amigos se acabó, la vida con cualquier otra cosa que hagas se acabó. Ahora eres cabeza de familia, tienes una esposa, ahora ni siquiera son dos, ahora son uno delante de Dios, son unidos delante de Dios, son juntos, ¿sí? No por separado, no, que ella vive su vida por aparte, yo vivo mi vida acá y nos encontramos en la iglesia y ahí estamos juntos otra vez. No, para nada. Dice aquí, vivid con ellos. Ya, ahora compartes el mismo techo con tu esposa, ¿sí? Tu vida, tus sueños, tus luchas, todo anhelo, todo tu tiempo, tu espíritu y alma y cuerpo, son uno solo. Los dos. No solo vives con ella. Ahora, el detalle está, ¿cómo dice vivir con ella? Si ya me casé y vivo con ella. Te cuento algo. En una clase que tuvimos, recuerdo que yo llevé un cactus, un pequeño cactus. Yo les dije que teníamos ese cactus, yo con mi esposa, pero yo lo veía ahí nomás, pero estaba con nosotros, el cactus vivía con nosotros, estaba delante de nosotros, es más, cada vez que nos lavábamos el rostro. Y yo decía, pero ¿por qué no crece? Qué raro. Y de rato en rato, no cada rato, de una vez a la semana o dos, lo regaba un poquito. Es que me olvidaba, de verdad, me olvidaba con todo lo que había que hacer antes de la pandemia. Me olvidaba de todo ello. ¿Y qué pasaba con mi cactus? Que a pesar que yo vivía con él, pues con mi esposa le digo, oye, Daisy, ¿qué está pasando? Se está muriendo, creo, ¿no? Pero ¿por qué? Si está con nosotros, lo estamos cuidando, ¿no? Y ahí es donde me pregunté, lo estamos cuidando, ¿no? Y mi cactus estaba empezando a morir, se estaba poniendo marrón de lo verde que debería ser y lo abundante y robusto que debería estar. Pero empezó a tomar un color raro, pero eso no fue de un día a otro, eso fue de varios días. ¿Qué les quiero decir con esto? Que acá dice, al inicio del versículo 7, vivir con ellas, ¿verdad? Puedes estar viviendo bajo un techo, pero puedes no estar con tu esposa, no contarle a tu esposa de repente, no, que no sea tu mejor amiga a lo mejor, no compartes tus sueños, no compartes tus luchas. Imagínate, es como que está debajo de tu techo, pero no hablas con ella, no sabes nada de ella, no sabes lo que le pasa, lo que piensa, lo que siente, no sabes los planes que van a hacer a futuro, no sabes nada. Por eso dice vivir con ellas, ¿sí? Yo vivía con mi cactus, pero no le ponía atención, ¿sí? Entonces no es solamente que vivas con ella, sino cómo vives con ella. Y tienes que vivir sabiamente, sabiamente. Y no solo encuentras sabiduría en el Señor, dice su palabra, el principio de la sabiduría, ¿qué cosa es? Dice Proverbios 1:7, ¿cierto? Entonces, esto nos lleva a considerar a Dios, reconocer a Dios, meter a Dios en la ecuación, meter a Dios en tu familia, ahí en el centro, que Él sea esa piedra angular que todos necesitamos. Métase en tu vida y vive con ella sabiamente, ¿sí? ¿Cómo vas a saber qué decisiones tomar? ¿Qué es prudente, qué no? ¿Qué le gusta, qué no le gusta? Ahora estamos hablando de los esposos, por si acaso. Dice que le des honor. Tienes que darle honor a la mujer, dice. Como un brazo frágil, dice aquí. Perdón, dice como vaso más frágil, no dice vaso frágil. Dice como vaso más frágil. Y esto de honor, hermanos, habla de valor. Reconoce el valor que tiene tu esposa, es valiosa. Tú no merecías una bendición tan grande, te cuento. No merecías una bendición tan grande. Para nada. No merecías esta bendición tan valiosa como lo que es tu esposa y lo que dice la palabra, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice que hay esposa, ¿qué dice? Hay el bien, la misericordia, dice la benevolencia de Dios. Es una bendición, es valiosísima. Dale honor, ¿le estás dando honor? Sería la pregunta. ¿Le das honor a tu esposa? El lugar que ella debe tener. Y hay algunos esposos que cometen el error de comparar, comparar a la esposa. Tú debes hacerla sentir segura, debes confirmarla, debes afianzarla en algo. Tu esposa cuando te vea, debes tú ser su Superman en otras palabras, ¿sí? Darle esa seguridad, no comparándola, no para nada. Es más, acércate a tu esposa, haz esto que hago yo con mi esposa.
A mi esposa yo en las noches, pues, no todas las noches, pero ciertas noches me acerco y le digo, gracias, Daisy, gracias, yo no podría solo, no podría sin ti. Mi esposa actualmente no trabaja. Yo, este año hemos orado, llevan 2 años, por cierto. Yo no le he pedido que trabaje, porque estamos con el bebito y está atendiéndolo a él. Y no significa que porque yo trabaje, yo venga, ya vengo de trabajar, tú no haces nada. Es más cansado el trabajo que hace ella que el que hago yo. Y yo en las noches le abrazo, le digo, amor, gracias. Yo sin ti no podría, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y mi esposa me dice, pero si yo ni trabajo, pero estás en la casa y sé lo que estás gastando, sé lo que estás haciendo, porque es valiosa para mí, le estoy honrando. Es el vaso más frágil, le estoy dando seguridad, le estoy haciendo sentir segura, la estoy confirmando en otras palabras. Cuando ella me ve, sabe que, no, ahí viene Alan, va a solucionar algo que de repente está ahí, no cuando me ve dice, ay, ahora tengo que explicarle todo, ahora que él me va a salir con otro problema. No, haz que se sienta segura tu esposa, haz que se sienta segura, recuerda, vive con ella, sabiamente, ¿sí? Entonces, dice como vaso más frágil. ¿Qué nos da a entender esto? Que con delicadeza, como hombres, somos toscos, ¿sí? Sí, somos toscos, ¿no? A ver, recuerda que tu esposa es bella, es cautivante, tiene esta fragilidad que ves en tu esposa, ¿cierto? Es una mujer es la mujer que Dios te dio. Cuídala, cultívala, riega eso. ¿Se acuerdan qué pasó con mi cactus? Yo no lo regaba, ya me di cuenta del error, no la regaba todos los días, la descuidé a mi cactus. Por eso con mi esposa nos poníamos, ¿qué le faltará? Pero aún así, viendo, no actuábamos. Y tú puedes pensar, no, uy, le voy a comprar esto a mi esposa, de repente, sorpréndela algún día, riega ese amor, riega ese matrimonio, hazlo. Sí, cómprale algo que le encanta. A mi esposa le encantan los dulces, le fascinan los dulces. Sí, y eso te debe llamar la atención. Miren qué dice, como vaso más frágil. Te debe llamar la atención, ¿sabes por qué? Porque no dice como vaso frágil, sino más frágil. ¿Eso qué indica? Eso implica que tú eres frágil, ¿sí? Siempre y cuando encuentres tu fragilidad, porque tú también eres frágil, porque acá dice que para la mujer ella es vaso más frágil, tú también eres frágil, así es que te invito a que tú encuentres tu fragilidad y dependas del Señor. Sí, porque cuando eres frágil vas a querer depender de alguien, depende del Señor. ¿Sí? Podrás llevar a tu esposa al Señor. Vas a poder hacerlo. Yo sé que sí. La Biblia dice que la cabeza de Cristo es el Padre y la cabeza del varón es Cristo, ¿verdad? Y la cabeza de la mujer es el esposo, es su esposo. Entonces, a la medida que tú dependas de Cristo, que te reconozcas frágil delante de Él, porque también eres frágil, ¿sí? Y te encuentres delante de Él vulnerable, ahí vas a tratar con tu esposa como vaso más frágil, ¿sí? No es que tú eres fuerte, el portachón, y ella es la débil, eso no es así. Los dos son frágiles, ¿sí? Los dos, bueno, pero ella sí necesita un cuidado especial, ¿sí? Recuerda, dice aquí en el versículo 7, como coherederas de la gracia de la vida, coheredera, y eso es lo maravilloso. Ellas han heredado la gracia de la vida, es decir, Dios, ellas han sido creadas a la imagen y semejanza de Dios, y tienen el derecho, tienen la bendición, tanto como hombre, como tu hombre, como tu esposo, también ella tiene la bendición de disfrutar de esta vida plena, ¿sí? Que es una vida de paz, una vida de gozo, ¿sí? Haz que su vida sea feliz, consiéntela, cómprale cosas que le agraden, sorpréndela algún día, escríbele un verso en su Biblia, déjalo ahí, ella lo va a ver cuando lo lea, sorpréndela, sí, hazlo. Recuerda, ella es coheredera de la gracia, ¿sí? Es el regalo inmerecido que Dios nos dio. Cultiva amistad con tu esposa, ella es tu mejor amiga, cultiva el compañerismo con tu esposa, con ella. Acá en este pasaje, en el versículo 7, perdón, estamos hablando de que ahí el esposo es el creyente y la esposa es la no creyente, la que no cree. Entonces, cultiva eso. Si tu esposa, bueno, no es creyente, cultívala, cultiva eso. Esposas, esposos, perdón, hagamos eso. Estamos hablando de cuidar, amar, ¿sí? Y también por otro lado, es inaceptable que un esposo pues golpee a su esposa, ¿sí? Espero no esté pasando eso en ninguna familia. Si pasase en algún instante, pues arrepiéntete, ¿sí? Si estás violentando de repente a tu mujer, tienes que arrepentirte delante del Señor, que tenga misericordia de ti. Y necesitas pedir ayuda y confesar tu pecado, si eso está sucediendo en algún momento. Necesitas recordar que ella es hija de Dios, ¿sí? Y su papá es Dios.
Tu suegro es Dios. Debes honrarla, ¿sí? Que le sirvas, que la ames. De eso se trata, ¿sí? Ahorita les voy a decir cómo quedó mi cactus, porque después nos dimos cuenta y ya empezamos a ponerle más atención, ¿sí? Entonces, recuerda, Dios ha sido amoroso contigo. Él ha sido paciente. Tú también sé paciente con tu esposa, ¿sí? Humilde. Él ha sido lleno de gracia, dándote mucho más de lo que mereces, ¿sí? Y esa es la imagen que tienes, la imagen que tenemos nosotros los esposos, ¿sí? Entonces, sométete a las necesidades de tu esposa, ponle atención, honra a tu esposa, ¿sí? Ella es coheredera de la gracia de Dios, ¿sí? Dale seguridad, ¿sí? Dale firmeza, ¿sí? ¿Para qué? Para que tus oraciones no tengan estorbo, ¿sí? Primero, para los esposos. Está, digamos, los esposos que tienen una esposa inconversa, está orando por su esposa, ¿verdad? Está orando para que se convierta y para que juntos puedan caminar y deleitándose en la palabra de Dios. Pero no le estás dando honor a tu esposa, estás estorbando tu oración, si es que es tu oración, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, la responsabilidad más grande es la del esposo. El esposo es el que va a responder al final delante de Dios, ¿sí? Tienes que vivir sabiamente, recuerda, con ella, con tu esposa, sujetándote a sus necesidades, ¿sí? A sus necesidades, para que tu oración suba a Dios, para que pueda subir a Él y pueda redarguirla, ¿verdad? Para que la pueda ganar para ti, para Dios, perdón. En otro sentido, tus oraciones no van a pasar el techo, no van a pasar el techo si tú no te portas, si te portas de otra manera. Así es sencillo. No va, tu oración va a ser un estorbo más bien, ¿sí? O también podríamos, de repente, mi esposa es creyente y el esposo es creyente, pero aún así el esposo está orando, 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 pero las oraciones no pasan el techo. ¿Qué estaría pasando ahí? Mm, piénsalo bien, algo de repente está pasando en tu matrimonio, algo que no le has puesto atención. Tú como esposo, como cabeza de hogar, atento a eso, ¿sí? Si es que eso es podríamos decir que sí, ese es el dilema que tienes. Pero hermano, mi esposa es creyente también, pero aún así están pasando algunas cosas. Entonces, siéntate un momento con tu esposa, conversen, hablen, recuerda, ella es el más frágil, tú también eres frágil. Cuando entiendas esta fragilidad que tienes delante de Dios, vas a depender de Él y tu matrimonio va a andar. Tú eres el responsable de recuerda delante de Dios, ¿sí? Ahora, con todo lo que hemos leído, hermanos, no pensemos que es como una receta lo que estamos haciendo, lo que estamos viendo en estos versículos. No es que el 1, 2, 3 del amor, no es para un matrimonio feliz, tienes que hacer estas cosas. La Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad? Nos indica quién es Dios, ¿cierto? Nos revela cómo éramos antes, éramos pecadores antes de conocerlo. Él nos ha hecho libres, ¿verdad? Ya. ¿Qué estamos entendiendo entonces? No se trata de que ahora le abres la puerta de carro, que ahora le traes flores, ahora que la llevas a un lugar a comer. No, no, no. Esa conducta va a ser consecuencia de algo, ¿sí? Y va a ser una consecuencia que va a partir del corazón. Si has entendido tu condición, si has entendido tu necesidad de Dios y que estás siguiendo el ejemplo de Cristo, cuando uno sabe quién es en Cristo, ¿sí? Cuando uno sabe quién es en Cristo, no necesitan que le digan específicamente cómo hablarle a su esposo o a su esposa, o cómo tratar a tu esposo o a tu esposa. Eh, la invitación es esta, recuerda tu identidad en Cristo, recuerda lo que Cristo ha hecho por ti, mira sus pisadas, mira su amor, mira su humildad, deja que eso te inspire y te quebrante, ¿sí? Ten ese sentir de Cristo con tu esposa y con tu esposo, con tu esposa. Igual, sigue esas pisadas. Y así, todo esto que hemos visto, tú solito lo vas a hacer de manera natural. No va a ser necesario que lo notes, ya esto me ha dicho el hermano, le pongo un check. No. Si tienes en cuenta esto, si tienes esto en mente, si sabes quién eres, sabes quién eras antes, si estás dependiendo de Dios, esto es lo que va a pasar naturalmente. Entonces, les quiero presentar a mi cactus. Recuerden que eran 2 palitos nomás. Le puse atención, le hablo directamente a los esposos, le puse atención, comencé a regarlo todos los días sin falta, y resulta que era así. Miren, ahora está poblado, un montón hay de verdad. Entonces, esposos, honren a sus esposas.
Disculpen la comparación, pero es algo que quise trasladarlo acá. A mi pequeño Gatús, que se iba a morir, empecé a ponerle la atención que merecía. Y esposos, pongan atención a sus esposas, de repente están pasando por algo así. Recuerden, no solamente vive con ellas, pero sabiamente, como dice la palabra de Dios. Riega a tu esposa, cómprale detalles, hazle sentir que es importante. Dile gracias por todo, gracias por cuidar a los chicos, gracias por lavar esto, gracias por hacer esto. De repente te tengas que cansar el doble, pero estás honrando a tu esposa, ¿sí? Y recuerda, tú eres un vaso frágil también, pero tu esposa es un vaso más frágil. Así que esa fragilidad te tiene que llevar a depender de Dios, ¿sí? Depender de Dios. Y todo esto va a surgir y como consecuencia va a haber un matrimonio fortalecido, un matrimonio que está bajo la palabra de Dios. Y esposa, si quieres ganar a tu esposo que aún no es creyente, sigue estos pasos que nos dice aquí primera de Pedro capítulo 3, versículos del 1 al 6. Sigue esto y vas a ver lo que va a suceder en tu matrimonio. Vas a ganar a tu esposo. Y es lo que dice su palabra.